Hola, bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo realizar la actividad integradora 5 del módulo 20 de Prepa Línea C, titulada Iniciativa Ciudadana. Antes de comenzar, revisemos las instrucciones para esta actividad. La instrucción nos dice, un documento en un procesador de textos en el que integres el desarrollo de los puntos que se solicitan. Instrucción 1. Identifica dos conflictos que se susciten en tu comunidad como resultado de un problema ambiental. Instrucción 2. Integra en un procesador de textos los siguientes elementos. Inciso A. Datos de identificación, nombre, grupo y facilitador. Inciso B. Descripción de los conflictos sociales de tu comunidad que integre los siguientes elementos. Uno. Descripción de los conflictos. Menciona las causas, la historia y las condiciones que originaron ambos conflictos sociales. 2. Justificación del problema. Explica la importancia e impacto de los conflictos en tu comunidad y las consecuencias de las problemáticas ambientales. Retoma las actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias. Participantes. Define las personas de tu comunidad que podrían participar en aminorar ambos conflictos sociales. Considera las conductas y acciones que promuevan la responsabilidad social. Recursos. Enliste los recursos materiales y financieros que requerirías para establecer acciones que promuevan la responsabilidad social y sustentable en tu comunidad para combatir las problemáticas ambientales. Iniciativas. Plantea 5 iniciativas que fomenten el desarrollo sustentable en tu comunidad, tomando como punto de partida los conflictos sociales detectados, así como los participantes y recursos con los que cuentas. Instrucción 3. Una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Apellidos, nombre, módulo 20, semana 3, actividad integradora 5. Instrucción 4. Carga tu archivo a la plataforma. Recuerda que debes guardarlo en formato DOTS o DOT para que tu asesor virtual pueda revisarlo. Y estas fueron todas las instrucciones para esta actividad. Regresemos al documento que subiremos a la plataforma. Recuerden que es importante que en nuestras actividades incluyamos una portada. En esta portada podemos colocar el título de la actividad. También podemos colocar nuestro nombre, el grupo al que pertenecemos, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega. Y de manera adicional podemos colocar un índice. Posteriormente en nuestro documento podemos colocar los conflictos que identificamos. Y por ejemplo, en el primer conflicto podemos colocar dos imágenes. Yo puse una imagen como ejemplo.
Y posteriormente podemos colocar algunas otras imágenes para el conflicto 2. Yo puse una imagen como ejemplo. Posteriormente tenemos que describir los conflictos. Veamos un ejemplo de un conflicto. Por ejemplo, podemos mencionar conflicto 1 y podemos mencionar el nombre del conflicto. Este es un ejemplo de un conflicto. Y por ejemplo podemos colocar descripción. Este conflicto social consiste en una situación que daña a muchas personas. Y en su mayoría las personas que son afectadas son las que tienen pocos recursos económicos. Se puede continuar explicando. Esto es un ejemplo. Recuerden que el conflicto que elijan va a depender de su comunidad. Posteriormente tenemos que mencionar las causas. Y podemos mencionar, las principales causas son la contaminación del medio ambiente. Esto es un ejemplo. Se deben de mencionar más causas. Posteriormente tenemos que mencionar la historia del conflicto. Veamos un ejemplo. Un ejemplo puede ser, esto ha sucedido con el paso de los años, pero ha aumentado significativamente, debido a que muchas personas han contribuido para que esto suceda así. Por ejemplo, y podemos continuar explicando, esto fue solo un ejemplo. Este fue un ejemplo de la historia del conflicto para el conflicto que yo elegí. Posteriormente tenemos que mencionar las condiciones que ocasionaron el conflicto. Veamos un ejemplo de lo que podemos mencionar en este apartado de la actividad. Un ejemplo de las condiciones que ocasionaron el conflicto que yo estoy mencionando fue la falta de información en las personas sobre las consecuencias de no cuidar del medio ambiente. Esto fue un ejemplo, ustedes pueden explicar de manera más detallada para el conflicto que ustedes eligieron. Posteriormente tenemos que mencionar el conflicto número 2. Justificación del problema. Veamos un ejemplo para el conflicto número 1. Recuerden que los conflictos que ustedes elijan van a depender de su comunidad. Esto solo es un ejemplo. Podemos mencionar la importancia e impacto del conflicto. Y podemos mencionar que la importancia de este conflicto es muy destacada, ya que es un conflicto que no solo afecta a unas cuantas personas. Esto es un ejemplo, se puede continuar explicando. Y también mencioné que es muy importante que se analice este conflicto muy de cerca, debido a que si no existiera se podrían seguir llevando a cabo actividades como por ejemplo, y se pueden mencionar algunas actividades importantes que se están viendo afectadas. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente podemos mencionar las consecuencias de las problemáticas ambientales. Y por ejemplo, yo mencioné que las consecuencias de este conflicto son muy graves, ya que por ejemplo,
Ustedes pueden continuar explicando. De igual manera, esto fue solo un ejemplo. Posteriormente tenemos que mencionar el conflicto número 2. Posteriormente tenemos que mencionar los participantes. Veamos un ejemplo de este apartado de la actividad. Por ejemplo, yo mencioné que las personas de mi comunidad que podrían participar en aminorar ambos conflictos sociales serían las autoridades y otras personas adultas, ya que, por ejemplo, ustedes deben de explicar de manera más detallada. También pueden explicar cómo influirán estas personas en la demás sociedad, y de igual manera pueden mencionar algunos beneficios que tendrá utilizar este tipo de personas. También pueden mencionar por qué esas personas serían las adecuadas. Ustedes pueden explicar de manera más detallada. Recuerden que esto fue solo un ejemplo. Esto va a depender de los conflictos que ustedes eligieron. Después tenemos que mencionar los recursos. Veamos un ejemplo de los recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, se pueden utilizar recursos didácticos, comerciales televisivos, que incluyen imágenes en las que se vean claramente las causas de la... Y se puede continuar explicando. Esto fue solo un ejemplo. Y también podemos mencionar algunos de los objetivos que se pueden mencionar en los comerciales y en los folletos que se elaboren. Por ejemplo, en los folletos se pueden mencionar algunas de las medidas que se pueden implementar para promover la responsabilidad social. Esto fue solo un ejemplo. Posteriormente tenemos que mencionar las 5 iniciativas. Un ejemplo de una iniciativa puede ser informar a la ciudadanía sobre cómo comprar artículos sin contaminar el medio ambiente. Y otro ejemplo de una iniciativa es utilizar el agua de manera responsable en todas las casas de mi comunidad. Estos fueron solo algunos ejemplos. Estas iniciativas van a depender de los conflictos que ustedes eligieron. Recuerden colocar las referencias bibliográficas.
Y de esta manera concluimos esta actividad. Recuerden consultar la sesión síncrona de su asesor virtual.